Yo es ven, o vení, o venga, que es lo mismo. Pero hay algo que tiene el guaraní que ya no tiene el castellano y es otra forma de imperativo, pero que es rogativo cuando yo le digo a alguien, eyuna. Y eso cuando pasamos al castellano, al no poder decir, ¿qué hacemos? Decimos, vení, na, andate, na. Claro. Eyumina. Bueno, ¿y qué tenés allí? Tenés castellano y al lado está el guaraní, que es un yejeá, que no la gente llama yo para. Ahora, decimos también venique en castellano, viene de eyuque, ereque, eyapuque, que eso no tiene el castellano. Entonces, ¿qué hacemos? Prestamos el guaraní y mezclamos nuestro castellano. Préstamo lingüístico. Claro, es un préstamo, pero al final es un yejeá, es un yopará, en el castellano, que es lo que no queremos ver. ¿Quién acá en Paraguay, que levante la mano uno de los que nos están viendo, ¿verdad? Que diga yo nunca, y yo de ahora acá salgo corriendo igual al sol y nunca más vuelvo, ¿verdad? Que nos haya dicho, por ejemplo, yo nió, o Nico, yo Nico no sabía lo, ni siquiera luego, yo Nico no sabía lo, y yo también le dice el otro, yo también, ni siquiera yo también. ¿Y de dónde viene el por qué picó? Y picó es el guaraní, picó es la pregunta en guaraní, puede ser picó, puede ser pa. Yo puedo decir, trajiste pa, dice la gente, o trajiste picó.